quisiste en su vida dar, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la salvación. Dios les bendiga en esta noche. Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Betel. Mi nombre es Jairo Sánchez y estoy sirviendo al Señor en la Iglesia Bautista Betel de Juncos. Estamos ahí a sus órdenes. Y en esta noche te invito a que abras tu corazón. El Señor va a hablar contigo. El Señor tiene propósitos grandes en tu vida y quiere hablarte en esta hora. Así que te invito a que te quedes ahí. Escucha lo que Dios tiene para tu vida. Y quiero basar este estudio bíblico en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16 al 26, que dice de la siguiente manera. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quiero orar para que Dios nos hable a través de su palabra y la palabra cumpla el propósito por la cual es traída en tu vida hoy. Órale al Señor que te hable y Dios te va a hablar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy por la oportunidad que me das de traer tu palabra a todos aquellos que van a escucharla. Señor, yo te pido que al que no te conoce, tú le llames en esta hora a salvación y pueda recibirte como Señor y Salvador de su vida. Te pido también por la iglesia. Yo te pido que sean fortalecidos en esta hora, que tu palabra les levante, les dé fuerzas nuevas, les dé gozo, Señor, que entiendan, Padre amado, que el servirte a ti trae gozo. Bendícelos a todos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He decidido ponerle como tema a este estudio bíblico lo que implica servir a Jesús. Leímos en este pasaje, en estos pasajes bíblicos, que este joven quería servir al Señor. Y Jesús quería tenerlo como parte de sus líderes, de sus apóstoles. Jesús le dice a este joven que lo que tenía, el dinero, las posesiones, lo diera a los pobres y que les siguiera. Ven y sígueme. Pero este joven, a pesar de que conocía la palabra, a pesar que había guardado los mandamientos, su corazón estaba en las riquezas y no estuvo dispuesto a dar lo que tenía a los pobres y seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica darlo todo, implica dejarlo todo por amor a Él. Cuando tú vienes a Cristo y le recibes como tu Señor y Salvador, todo lo que has obtenido con tus fuerzas no va a compararse con la salvación que el Señor te da. Todo lo que tienes material no se va a comparar
con el gozo que el Señor te da cuando tú le sirves. Todo lo vas a encontrar como algo pasajero. Todo pasa en esta tierra. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que las cosas materiales tienen su lugar. Pero el lugar de tu corazón, en tu corazón, debe estar Cristo Jesús, el todo. Así que si el venir a Cristo Jesús, tienes que dejar todo atrás, hazlo, porque al final tendrás recompensa. Ese es el primer punto que en esta noche quisiera tocar. El llamado que Jesús nos hace a nosotros implica dejarlo todo. Conozco a pastores, líderes, conozco a hombres de Dios que cuando el Señor los llamó a predicar la palabra en otro país, en Haití, en Nicaragua, o irse al África, obedecieron a ese llamado. Y hoy día están predicando en esos países, o posiblemente murieron en esos países obedeciendo un llamado que Dios le hizo. Estos hombres y mujeres de Dios valoraron más el llamado que lo que tenían, que lo que dejaron atrás. Valoraron más el ganar almas para Cristo. En esta hora están posiblemente sufriendo por causa del evangelio, pero sufren con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque están obedeciendo un llamado que el Señor les hizo. Lo dejaron todo atrás. Mira, en la carta de Filipenses, capítulo 3, verso 8, mira cómo Pablo, después de conocer a Jesús y que Jesús le hiciera un llamado a predicar a los gentiles, luego que se convierte a Cristo, de camino a Damasco. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero Pablo tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y ahora, cuando el Señor le hace un llamado que predique su palabra, Pablo deja todo atrás por amor a Cristo Jesús. Mira lo que dice en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tuvo por basura. Todo lo dejó con tal de ganar la excelencia, con tal de obedecer a Cristo Jesús. Así que, si Dios te ha llamado y lo has dejado todo, hazlo con amor, sírvele, porque qué lindo es servir al Señor con gozo. Qué lindo es servir al Señor sabiendo que en Él tenemos bendiciones. Hay personas que en la Biblia quisieron seguir a Jesús, pero no estaban dispuestos a dejarlo todo por Él. Fue el caso de este joven rico, no estuvo dispuesto a dejarlo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que si este joven hubiese dado todo a los pobres, Proverbios dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Cuando tú le das lo que tienes al pobre, está dándole a la obra del Señor, está dándole a Dios. Jesús dijo que si un vaso de agua le dieras a un pobre, si lo vistieras, si lo visitaras, es como si lo estuvieses haciendo por él. Y este joven rico no estuvo dispuesto a dejarlo todo, no estuvo dispuesto a servirle. Así que Pablo sí estuvo dispuesto a dejarlo todo por el Señor y por amor, por agradecimiento a una salvación tan grande que había alcanzado en Cristo Jesús. Cuando tú te das cuenta de que Cristo pagó
tu salvación con su sangre, muriendo en la cruz del Calvario para darte vida eterna, tú vas a estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Porque cuando tú lo dejas todo por el Señor, tú encuentras el todo en Él. Él te dará todo lo que tú necesitas para vivir en esta tierra con gozo y alegría. Los discípulos dejaron todo, aún sabiendo que sus vidas peligraban por servir a Jesús, que sus vidas podía hacer que terminaran en un martirio por causa de Cristo, pero estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Esto me lleva también a decirte que el seguir a Cristo implica que habrá un nuevo nacimiento, habrá un cambio de tu vida. No podemos servir a Cristo y vivir una vida mundana. Cuando tú vienes a Cristo, habrá un cambio en tu corazón. Habrá un cambio de vida. En el libro de Juan, capítulo 3, encontramos el relato de Nicodemo cuando se acercó a Jesús y le hizo preguntas acerca de la salvación. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio en tu corazón. No quedas siendo el mismo cuando te encuentras con Cristo Jesús. Habrá un cambio de actitudes, habrá un cambio radical en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Inmediatamente que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, el Señor te va a transformar y pondrá en ti el Espíritu Santo. No lo harás solo, ese cambio no lo harás tú por tus propias fuerzas, lo hará el Espíritu Santo que está en ti. Pero el servir a Cristo, el seguirle, implicará que tu vida de ahora en adelante será agradable al Señor. No te parecerás a lo que eras antes. No vivirás haciendo lo que hacía la vieja criatura. No, te despojarás de esa vieja criatura y vivirás en santidad para Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dice, lo vamos a leer en esta hora. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya no vivía para él, ya no vivía haciendo lo que le placía. Ahora él se sometió a la voluntad de Dios y había un cambio, hay un cambio en la vida de él. Hay un cambio en tu vida. Si no ha habido un cambio en tu vida, es porque todavía no te has entregado al Señor. Pero ¿sabes qué? El servir a Cristo implica un cambio de vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no serás el mismo. Cuando te encuentras con Cristo Jesús, ya no serás igual, porque ahora habitará en ti el poder de Dios. Ya en ti habita Cristo, ya en ti habita el Espíritu Santo y te guiará en una perfección, te irá perfeccionando hasta que nos parezcamos a Jesús. Esa es la meta de Dios con nosotros. Esa es la meta del Espíritu Santo que está en ti, que nos parezcamos cada día más a Jesús, que no nos parezcamos al mundo, sino a Cristo, el cual seguimos. Somos cristianos y tenemos que hacer la diferencia.
El mundo tiene que ver en la iglesia, tiene que ver en ti y en mí un cambio. Si no hay un cambio, no está el Señor en nuestras vidas. Y debemos de preocuparnos, debemos también de ocuparnos de que ese cambio se esté dando en nosotros. Así que eso implica que nosotros reflejaremos a Cristo en esta tierra. Y la gente va a querer más de Cristo cuando nosotros, la iglesia, estemos dando un buen testimonio. Cuando la iglesia de Jesucristo esté anunciando con su vida de que Cristo habita en su corazón. Ese es el punto número 2. El punto número 3 es que implica el seguir a Cristo que el señorío de Jesús esté en nosotros. Que Él ahora será nuestro dueño y nosotros seremos sus siervos. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú recibes a Jesucristo como Salvador porque te da la salvación a tu vida. Al morir en la cruz del Calvario y recibirlo como Salvador, tú obtienes esa salvación. Pero también tienes que aceptarlo como Señor, como tu amo, como el que te dirige, como el que gobierna tu vida. Ahora Jesucristo será el que te dirija en todo lo que tú hagas. ¿Estás dispuesto a soltar todo en las manos del Señor? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, toma mis derechos? Señor, toma mi vida, dirígela tú. ¿Estamos dispuestos a obedecernos, a someternos a Él, a obedecer su palabra, de que Él sea el que dirija mi vida de ahora en adelante? Pues sí, debes de permitir que el Señor sea tu amo y tú y yo ser sus siervos, ser sus esclavos, pero una esclavitud en libertad, dice el apóstol Pablo. Somos esclavos libres en Cristo Jesús. Antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos del enemigo, de las almas. Él nos tenía en esclavitud y vivíamos una vida de desgracia. No teníamos paz, no teníamos gozo. El enemigo nos humillaba, el enemigo nos hacía sufrir. Trató de quitarnos la vida para que nos perdiéramos en el infierno. Pero Jesús pagó el precio por nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario, y su sangre nos compró. Ahora somos del Señor. Ahora nosotros servimos en agradecimiento a una salvación tan grande. Quiero que en esta hora reconozcas a Jesús como tu Señor de tu vida y que Él sea lo primero en tu vida. Sírvele, no te vas a arrepentir. En Él, este amo que nosotros tenemos es bueno, nos suple, nos guarda, nos cuida, y hemos decidido por amor quedarnos con Él. La Biblia nos habla que en la esclavitud, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había esclavitud. En el Nuevo Testamento también la Biblia narra que tenemos que someternos a nuestros amos. Dice, siervos, sométanse a sus amos. Ya que nos sometemos a hombres seculares, pero que lo hagamos como si fuera para Cristo Jesús. Aún en los amos seculares. Pero también nosotros nos tenemos que someter al Señor porque Él cuida de nosotros. Como les dije, en el Antiguo Testamento habla de la esclavitud, y a veces esa palabra de esclavitud nosotros la hemos malinterpretado, o tenemos el concepto de lo que es la esclavitud en Estados Unidos, en África. Esta esclavitud donde
las personas son abusadas, maltratadas por ser esclavos. Pero en el Antiguo Testamento no era así. La esclavitud era para aquellas personas que lo habían perdido todo y por causa de que estaban en la pobreza extrema, de que iban a morir de hambre, se acercaban a un hombre que tenía casa, trabajo y se acercaban. Y este hombre los tomaba como siervos, pero era para cuidar de ellos. Fíjense la diferencia. Este amo no podía maltratarlos. Este amo tenía que cuidar de ellos, de su familia. Y a los 7 años tenía que libertarlos. Y tenía que enviarlos con dinero. Y no podía maltratarlos. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor nos dice que ese amo tenía que cuidar de esos esclavos hasta que salieran y pudieran pagar su deuda. Ahora te digo yo, ¿no es lo que Jesús ha hecho con nosotros? Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo, Él nos está alimentando, nos ha hecho libres. Y dice la palabra en el libro de Deuteronomio que luego que pagaba el tiempo, pasaba los 7 años, estos esclavos, si habían recibido un trato bueno de aquel amo, ellos decidían quedarse con el amo. Y el amo los declaraba parte de su familia, los inscribía en el libro que había en Israel. Y ahora ellos eran parte de esa familia, eran herederos de esa familia. Ahora nosotros, como Jesús nos salvó, nos compró y ha sido tan bueno, nosotros en agradecimiento decidimos servirle a Él y decir, no solamente que somos esclavos libres, sino que somos hijos del Rey. Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y somos parte de su familia. Gloria al nombre poderoso de Jesús. El servir también a Cristo Jesús como punto número 4 es que vamos a sufrir. Pero este sufrimiento será con alegría. Un sufrimiento donde el Señor estará con nosotros. Fíjate, en la historia de la iglesia cristiana, muchos discípulos fueron martirizados. Bueno, en realidad todos, menos Juan, el discípulo amado que murió de anciano. Pero todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir por Cristo Jesús, a sufrir por Jesús. Todos murieron, pero murieron sirviendo y amando al Señor, no negándolo porque en Cristo lo habían encontrado todo. Y era un gozo servir al Señor. También en la historia de la iglesia cristiana vemos ejemplos de gente que se convirtieron a Cristo y tuvieron que huir a las catacumbas, a vivir ahí escondidos porque el imperio romano los perseguía. Sufrieron en las catacumbas, estuvieron dispuestos a estar ahí sufriendo, pero no negar el nombre de Jesús. Y cuando estos hombres y mujeres eran capturados por servir a Cristo y tenían que morir en un circo romano, devorado por leones, devorado por tigres, quemados en hogueras, crucificados, quemados, cuenta la historia que los rostros de estas personas eran diferentes, sufrían, pero a la misma vez tenían gozo de entregar sus vidas al Señor. Dice que la gente que estaba en los palcos podían escuchar las alabanzas de estos hombres y mujeres, niños y jóvenes que daban su vida por Cristo Jesús. Cantaban sabiendo que cuando cerraran sus ojos aquí en la tierra, los abrirían en las mansiones celestiales, los abrirían delante de la presencia de Jesús
el que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario, morían con gozo. Qué diferente es sufrir sin Cristo. La gente sufre hoy día en el mundo y lo que hacen es beber pastillas para calmar su sufrimiento, emborracharse para ahogar las penas. Pero no funciona. De la única manera que tu sufrimiento trae gloria al Señor es en Cristo Jesús. Este sufrimiento trae en nosotros, produce en nosotros un peso de gloria. Cada vez que sufrimos y lo hacemos en Cristo Jesús, crecemos en el Señor. Crecemos en la gracia de Dios. Así que si estás sufriendo porque has recibido a Cristo Jesús y le estás sirviendo con integridad y estás sufriendo en el trabajo, estás sufriendo porque tal vez los vecinos te rechazan porque eres cristiano, da gloria a Dios. Estás sufriendo por Cristo y eres bienaventurado por sufrir por Cristo Jesús. Eres bienaventurado, eres feliz. El Señor está contigo en medio del sufrimiento. No te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Estás sufriendo, Jesús está contigo a tu lado. Dice el libro de Isaías que íbamos a pasar por las aguas, pero no nos íbamos a ahogar. Íbamos a pasar por el fuego, pero la llama no iba a arder en nosotros. Así que el Señor no nos dijo que no íbamos a pasar por estas cosas, por el sufrimiento, pero sí prometió estar con nosotros. Otro punto que quiero tocar en esta hora es que cuando tú decides servir a Cristo, esto implica que estarás lleno del poder de Dios. Mire qué hermoso. He dicho, ¿verdad?, que tenías que dejarlo todo por Cristo, que tenías que sufrir por Cristo, que tendrías que permitir que el señorío de Cristo esté en tu vida, pero también en esta hora implica el seguir a Cristo que estarás lleno de su presencia, estarás lleno del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba a ir, pero iba a enviar al Consolador, iba a enviar al Paracleto, a uno igual que Él, que estaría con nosotros, consolándonos, dirigiéndonos en todo. La iglesia de hoy día no está sola. El Espíritu Santo está con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. En ti habita Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en ti. Créelo. En ti está Dios y está lleno de su poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, te lo voy a leer. Dice la palabra del Señor, y quiero que la leas conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Servir a Jesús implica que estará lleno de su poder. Está lleno en esta hora del poder de Dios. Está triste tal vez el Espíritu Santo en tu vida porque lo has entristecido, porque te has desalentado o has pecado o te has apartado de ese llamado que el Señor te ha hecho. Yo te invito en esta hora que te llenes del Señor, que ores, que busques nuevamente su presencia, que te envuelvas nuevamente en el llamado que Dios te ha hecho, que vuelvas a orar en la dirección del Espíritu Santo que está en ti. ¿Por qué decimos que está en ti? Porque decidiste servir a Cristo Jesús, le entregaste tu vida y tú tienes ese sello. Tú tienes al Espíritu Santo que estará contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene la trompeta y volemos al reino de los cielos. El Espíritu Santo está en ti porque te está preparando para el encuentro glorioso con Cristo Jesús en las nubes. Él está contigo. No te va a dejar. Está pasando por prueba. Él lo sabe.
pero Él te va a dar fuerzas para que sigas hacia adelante. Estás débil, el Espíritu Santo te va a renovar tu fuerza. No puedes orar, el Espíritu Santo va a gemir ante el Padre. En tus oraciones lo vas a sentir, en tu alabanza lo vas a sentir. El Espíritu Santo está contigo. Así que gózate en esta hora. No estás sufriendo solo. No, el Señor está contigo. Y por último, el servir a Cristo implica que tú obtendrás la vida eterna. Regresamos al libro de Mateo, capítulo 19. Y los discípulos, ¿verdad?, estaban asombrados que cómo era posible que cómo iban a entrar en los cielos. Era difícil. Jesús le dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y estos discípulos habían dejado todo por servir a Jesús. Y Jesús les da una promesa. Mire lo que dice el versículo, se los voy a leer. El versículo 29 de Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Óyeme, iglesia del Señor, posiblemente estás pensando en esta hora que este caminar en Cristo es difícil. Y yo te quiero decir que sí, es difícil, pero la recompensa está al final de este caminar. Dios, Jesús nos ha prometido vida eterna. ¿Qué se compara con esa vida eterna? ¿Habrá algo que tú puedas pagar por esa vida eterna? No. Ya Jesús nos la regaló. Ya Jesús nos la dio cuando venció por nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida para salvarnos. Nos ha dado vida y vida eterna. Y esa es la promesa para todos los seguidores de Jesús. Tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Permanece hasta el final. No te quites. Como dice Apocalipsis, que al que venciere le dará la corona de la vida. Vence. No eches hacia atrás. Camina. Aún en medio del desierto que estás pasando. Aún en medio del sufrimiento. Aún en medio de las cosas que no entiendes. Sigue hacia adelante. Que al final obtendrás la corona de la vida. La salvación la tenemos en Cristo Jesús. El seguir a Cristo implica que un día estarás con Él en las mansiones celestiales. Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Y con eso voy terminando en esta hora. Escucha lo que dice Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Has decidido seguirle? Obtendrás la vida eterna. ¿Vale la pena servir a Jesús? Claro que sí. Claro que vale la pena, porque obtendré vida eterna. No voy a retornar atrás, porque no agradará al Señor que yo le dé la espalda. Voy a seguir hacia adelante agradeciéndole lo que Él ya me prometió. Y es la vida eterna, que estaré con Él por siempre. ¿Sabes lo que es eso? Que estemos con el Señor por la eternidad. Eso no tiene precio. Cualquier cosa de este mundo es pasajera, es vana, comparada con la vida eterna que está en Cristo Jesús. Amado amigo
que estás ahí escuchándonos en esta hora. El Señor te llama. No lo pienses. Ven a Jesús. Y todo lo que encuentres en Cristo será para bendición de tu vida y de tu familia. El Señor te ama. El Señor te llama en esta hora. Ven a Él, entrégale tu vida. Dile a Jesús, Jesús, estoy escuchando tu llamado. Señor, pasa a mi corazón y sálvame. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Dios. Y te entrego mi vida a ti. Haz como tú quieras, Señor. Díselo. Ahí donde estás, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Y la iglesia que nos están escuchando en esta hora, sigue adelante. No te detengas. Aun cuando veas que todo a tu alrededor se está haciendo pedazos, sigue adelante con tu mirada puesta en el que te llamó. Jesús te llamó y te dará la victoria. Sigue adelante, iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sigue adelante. Y en esta hora quisiera orar por ti, que has escuchado este mensaje, que has escuchado lo que Jesús pide de todos aquellos que le sirven. Jesús nos pide mucho. Sí, Jesús pide mucho. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pues Jesús no solamente pide mucho, Jesús lo pide todo de ti. Dale todo, que Él te dará lo mejor de su reino. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, porque me permite traer esta palabra a esta iglesia, Señor amado, y aquellas vidas que no te conocen, con el propósito, Padre eterno, de que puedan verte a ti en medio de este llamado, en medio de las circunstancias que están pasando, que te puedan ver a ti, Señor. Bendice esta iglesia. Ayúdala a seguir hacia adelante con su mirada puesta en ti. Que nunca se aparten. Y si se han alejado de ti, que retornen al camino eterno. Que retornen a ti, Jesús. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de ti. Que retornemos a Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los que han decidido servirte. Por los que hoy deciden servirte y entregar sus vidas a ti. Bendícelos, Señor. Bendícelos y restáuralos a cada uno. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos has llamado y hemos aceptado ese llamado y nos gozamos. Con tal de acabar nuestra carrera con gozo, nos gozamos en las pruebas. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y nos dará siempre la victoria. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por haber estado ahí escuchando esta palabra. Yo sé que el Señor te ha hablado y te pido que sigas hacia adelante en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga y en victoria con Jesús. Dios te guarde.